La gestión documental hace parte de los procesos de apoyo de la Contraloría General del Risaralda. Se encuentra adscrito a la Secretaría General en cumplimiento de la normatividad vigente. Concretamente, el decreto 1080 del año 2015 establece en uno de sus artículos, abro comillas, teniendo en cuenta que la gestión documental es un proceso transversal a toda la organización, los diferentes aspectos y componentes de la gestión de documentos deben ser coordinados por los secretarios generales o quienes hagan sus veces a través de las oficinas de archivo de cada entidad. Cierro comillas. La Contraloría no tiene establecido una oficina, funciona como proceso, como les he mencionado, y al frente de este proceso se encuentra un funcionario titulado en archivística que lo lidera. Gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Así lo define el artículo 3 de la Ley General de Archivos, Ley 594 del año 2000. Ya sabemos qué es gestión documental. Ahora vamos a conocer qué es un programa de gestión documental. El programa de gestión documental es el instrumento archivístico que le permite formular y documentar a corto, mediano y largo plazo el desarrollo sistemático de los procesos de la gestión documental encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por una entidad desde su origen hasta su destino final. Es decir, el programa de gestión documental me dice qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en qué periodo lo voy a hacer, qué las actividades que conforman la gestión documental y que son de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas. Conozcamos cuál es el objetivo de la gestión documental. La normatividad que rige la función archivística en Colombia es muy amplia. Está encabezada por la Constitución Política de Colombia, año 1991, artículos 1, 8, 15, 23 y 74. El artículo 1, que nos habla de que Colombia es un Estado social de derecho, nos habla de la autonomía de las entidades territoriales. El artículo 8, que habla de la protección de las riquezas culturales. El artículo 15, de la intimidad personal, de los bancos de datos, el derecho a conocer y actualizar y rectificar información, la correspondencia privada. El artículo 23, que nos habla de que toda persona tiene derecho a presentar derechos de petición. Y el artículo 74, que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. Veamos entonces cuáles son las leyes que rigen la función archivística en Colombia. Tenemos la Ley 4 del año 1913,
que establece la obligación de recibir los archivos por inventario y arreglarlos convenientemente de acuerdo al tiempo en que funcionen. La Ley 80 de 1989, que es la ley por la cual se crea el Archivo General de la Nación como ente rector de la política archivística para Colombia, y que tiene entre sus funciones dirigir el Sistema Nacional de Archivos y organizar, conservar y difundir el patrimonio documental del país. En el año 1995 se emite la Ley 190, que en su artículo 79 establece, abro comillas, será causal de mala conducta el hecho de que un funcionario público obstaculice, retarde o niegue inmotivadamente el acceso a los documentos públicos a la ciudadanía o medios de comunicación en especial. Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integran más adelante en el año 2002 en el Código Único Disciplinario, Código 734. La Ley 594 del 2000, esta es la ley que vamos a mencionar siempre que hablemos de gestión documental o función archivística, porque la Ley General de Archivos es la que establece las reglas y principios fundamentales que regulan la función archivística en Colombia. Esta ley está conformada por 13 títulos y 52 artículos. Pero es importante que nos enfoquemos, para este caso, en dos artículos. El artículo 15, que habla de la responsabilidad especial y obligaciones de los servidores públicos. Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. Entonces, pues, así como lo establece la Ley General de Archivo, todos nosotros como funcionarios públicos estamos obligados no solamente a conservar la documentación, sino a hacer una debida entrega en el momento en que nos vayamos a retirar del cargo, de manera temporal o manera definitiva. Más adelante miraremos el procedimiento, cómo se realiza. Y el artículo 21 define programas de gestión documental y establece que las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos. Este título quinto de la Ley General de Archivo, que habla de la gestión de documentos, pues habla también de programas archivísticos, de la formación de archivos, de la obligatoriedad de contar con tablas de retención documental, habla de la obligatoriedad de contar con los inventarios documentales. Continuando con la secuencia cronológica de la emisión de la normatividad archivística, encontramos en el año 2001 el Acuerdo 060 emitido por el Archivo General de la Nación, en el cual se establecen las pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. Este Acuerdo 060 es el que regula el manejo de las comunicaciones oficiales y los procedimientos en ventanilla única, radicación, registro de comunicaciones oficiales, tanto producidas como las recibidas en la entidad.
Encontramos en el año 2002 la Ley 734, Código Único Disciplinario, que en su artículo 34 establece como deberes de los servidores públicos, en el numeral 5, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. Es importante resaltar este artículo porque desde el momento en que nos convertimos en servidores o funcionarios públicos, tenemos que hacernos conscientes de este tipo de deberes o responsabilidades que tenemos, en este caso con el manejo de la información. Encontramos también en el año 2002 el acuerdo 038, que es el acuerdo que desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos, que lo vimos hace un momento. Y en su artículo segundo, dice el acuerdo 038 que todo servidor público, al ser vinculado, trasladado o desvinculado de su cargo, recibirá o entregará, según sea el caso, los documentos y archivos debidamente inventariados para garantizar la continuidad de la gestión pública. Es importante también conocer que no es una función que esté determinada por la Contraloría General del Risaralda, sino por la Ley General de Archivos, el Código Único Disciplinario también me lo exige cuando me vaya a retirar de la entidad por alguna situación o alguna circunstancia temporal o de forma temporal o definitiva, debo hacer entrega de la documentación que tengo a mi cargo. Continuamos hablando del acuerdo 038 del año 2002, que en su artículo tercero nos dice que la entrega y recibo de los documentos y archivos a que se refiere el artículo anterior se debe hacer conforme a las tablas de retención documental de la entidad, en este caso de cada dependencia a la que se encuentre adscrito el funcionario, y debe hacerlo diligenciando el formato único de inventario documental. Este formato se encuentra en los formatos del proceso de gestión documental que encontrarán ustedes en su momento, en el momento que se requieran, en la carpeta del sistema de gestión de calidad. El artículo cuarto del acuerdo 038 pues nos muestra cuál es el procedimiento a seguir para la entrega y recibo de documentos de archivo por inventario. No solamente estamos obligados a hacer la entrega en caso de retiro, sino que también tenemos el derecho a recibir la documentación inventariada cuando ingresamos a la entidad. La documentación que vamos a tener a nuestro cargo. También en el año 2002, el Archivo General de la Nación emite el Acuerdo 042, que establece los criterios de organización de los archivos de gestión. Y en su artículo séptimo establece las pautas para diligenciar el inventario documental. Ese acuerdo 042 se complementa más adelante en el año 2014 en el acuerdo número 002
por medio del cual se establecen los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se editan otras disposiciones. En el mismo año 2014 surge la Ley 1712, cuyo objeto es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. En el año 2015 se emite el decreto 103, que en su artículo 4 establece la publicación de información en sección particular del sitio web oficial y nos habla de la información mínima requerida a publicar, de que tratan los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 del 2014, en el cual deben publicarse en las páginas web de cada entidad con el nombre de transparencia y acceso a la información pública, y nos menciona cuál es esa información que debe estar allí publicada. En el mismo año se emite el decreto 1080, decreto único reglamentario del sector cultura, que nos establece cuáles son los instrumentos archivísticos a partir de los cuales se debe desarrollar la gestión documental en las entidades públicas. En el año 2017 se emite el decreto 1499, el modelo integrado de planeación y gestión, y allí encontramos la gestión documental como una de las 16 políticas de gestión y desempeño institucional con que deben cumplir las entidades públicas a quienes aplica este decreto. Como habíamos mencionado, la normatividad archivística es de un contenido muy amplio. Mencionamos entonces de manera general el acuerdo 05 del 2013, el acuerdo 02 del 2014, acuerdo 07 del 2014, el acuerdo 004 del 2015, el 049 del año 2000, que habla de la conservación de la documentación en los depósitos de archivo, al igual que el acuerdo 050 del mismo año, acuerdo 008 del 2014, el acuerdo 004 del 2019, que establece las pautas y metodología para presentación de tablas de retención documental. Son varias las circulares que se encuentran también en el marco normativo de la función archivística, pero quiero enfatizar en la circular 004 del año 2003 del Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública, por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de las historias laborales. Y en esta circular nos dan unas directrices de la manera como se deben organizar las historias laborales con su portada y con la obligatoriedad de incluir la hoja de control de expediente que deben tener todas las historias laborales de la entidad, como otro tipo de expedientes o series documentales de carácter específico que más adelante mencionaremos. Con la implementación de la gestión documental en la entidad, no solamente se da cumplimiento al artículo 21 de la Ley General de Archivos, sino que se obtienen también algunos beneficios.
Ahora vamos a conocer algunas definiciones y conceptos en gestión documental. Archivo. Archivo público. Archivo de gestión. Archivo central. Archivo histórico. El archivo central y lo que se tiene proyectado como archivo histórico de la Contraloría General de Risaralda, en la actualidad se encuentra ubicado en el sótano del edificio de la Gobernación. Los documentos o los archivos también tienen un ciclo de vida. Ese ciclo de vida inicia con la recepción del documento o con la producción en los archivos de gestión. Allí es donde se encuentra la documentación activa. Los archivos de gestión son los que tenemos en nuestras oficinas y que se producen a razón de las funciones de cada dependencia y están altamente relacionados o sujetos al cumplimiento de las tablas de retención documental. Esos documentos tienen unos valores primarios que están clasificados en administrativo, legal, fiscal, contable o técnico. Cuando cumplen ese tiempo en el archivo de gestión, se transfieren a través de un inventario documental, que ya lo vimos con la lectura del acuerdo 038, se transfieren al archivo central de la entidad. Allí se convierte en una documentación semiactiva, es decir, que debe estar disponible para atención de consultas, para préstamos o para investigaciones. Y cumplido el tiempo en el archivo central, cuando ya han perdido sus valores primarios, aquella documentación que posee un valor secundario, valores que surgen a través de una valoración documental, entonces esa documentación es conservada en el archivo histórico de manera permanente. ¿Cuáles son esos valores? Pues cuando tengan un valor histórico, cultural o sirvan para la investigación o la ciencia. Existen dos principios archivísticos que no pueden dejarse de cumplir bajo ninguna circunstancia en la gestión documental, y es el principio de orden original y el principio de procedencia. El principio de orden original es el que me indica o el que me dice que toda la documentación debe conservar un orden de acuerdo a la manera como se han generado los trámites administrativos y que deben organizarse conforme a una secuencia cronológica. Orden de trámite y secuencia cronológica que me deben coincidir en todo momento. Y el principio de procedencia, que me dice que la conservación de los documentos debe hacerse dentro del fondo documental al que
pertenecen. Es decir, que yo no debo conservar documentación de una dependencia o de una entidad en un sitio diferente al que ha sido asignado para esta área. Como mencionamos en un comienzo, la gestión documental es un proceso de carácter transversal a toda la entidad. Por eso intervienen en su implementación o en su ejecución otras áreas. Intervienen, por ejemplo, el comité de planeación, que es quien presta apoyo a la alta dirección en lo referente a la planeación, a la elaboración o seguimiento a los planes operativos anuales que debe presentar cada dependencia. También se encuentra el sistema de gestión de calidad, con quien gestión documental se unen para hacer el seguimiento del control y registro de documentos. El área de sistemas o tecnologías de la información, quien presta el apoyo técnico en hardware y software, en la infraestructura de redes, digitalización, en el manejo de comunicaciones, ventanilla única, es decir, todo lo que implica el manejo de la tecnología. Tenemos también como área que se encuentra formando parte de este equipo el control interno, que es el responsable de hacer seguimiento al cumplimiento a todas las metas propuestas dentro del proceso de gestión documental. Y como otros sistemas, la gestión documental también está obligada a cumplir con unas funciones y responsabilidades. La coordinación de la gestión documental de la entidad, como lo mencionábamos al comienzo, se encuentra a cargo del secretario general del organismo de control. Existe también un comité interno de archivo, cuya función es asesorar a la alta dirección de la entidad en materia archivística y de gestión documental, en definir las políticas, los programas de trabajo y los planes relativos a la función archivística institucional, de conformidad con la Ley 594 del 2000 y demás normas reglamentarias. El Comité Interno de Archivo de la Contraloría se encuentra conformado por el secretario general, quien lo preside, la jefe de la Oficina de Participación Ciudadana y Jurídica, la jefe del área financiera de la Contraloría, el profesional universitario con funciones de contador, el técnico de sistemas o de tecnologías de información y el líder del proceso de gestión documental, quien actúa como secretario técnico de ese comité. Y también es necesario mencionar que en funciones y responsabilidades, pues tenemos todos los funcionarios públicos, todos estamos obligados a cumplir la normatividad de que en materia de archivo sea emitido hasta la fecha. La gestión documental está conformada por 8 procesos que se aplican en el día a día de nuestras labores en la entidad. Vamos a tratar de explicar de manera rápida en qué consiste cada uno de ellos. Planeación.
Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos de la entidad en cumplimiento con el contexto administrativo, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de formularios, documentos, análisis de procesos y su registro en el sistema de gestión documental. Proceso de producción. La producción es la generación de documentos de las organizaciones en cumplimiento de su razón social o sus funciones. La producción documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño de formatos y documentos conforme al desarrollo de las funciones propias de cada entidad o de cada dependencia. El proceso de producción está conformado por 3 procesos básicos. La recepción documental, que es la que se lleva a cabo en la ventanilla única de la entidad. La producción documental, que es la que se lleva a cabo en cada una de las dependencias y que está ligada a la tabla de retención documental de cada área. Y la distribución documental, que se realiza de manera interna cuando se distribuye la documentación o las comunicaciones oficiales que llegan a la entidad, o de manera externa cuando se hace el envío de comunicaciones oficiales. Y este proceso se hace a través de una contratación con un correo externo. Recepción. Conjunto de actividades de verificación y control para la emisión de documentos físicos o electrónicos. Para la recepción de documentos contamos en la Contraloría con la ventanilla única, donde se ejecutan todos los procedimientos establecidos en el Acuerdo 060 del 2001, como mencionábamos al comienzo, el que establece las pautas para el manejo de las comunicaciones oficiales. Y se ejecuta también acorde al manual de usuario radicador de SAIA, que es el sistema de información con que cuenta la entidad. La producción son todas las actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en el que actúa y los resultados esperados. Distribución de documentos. Son las actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario. La distribución se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al exterior de la entidad. La Contraloría cuenta con mecanismos de control y verificación de recepción y el envío de comunicaciones. La recepción a través de la ventanilla única con el sistema de erradicación y el envío o distribución de documentos que se hace al interior de la entidad a través de la funcionaria de atención en ventanilla única y al exterior de la entidad a través de una empresa de mensajería. Otro de los procesos que hace parte de la gestión documental es el proceso de gestión y trámite. Aquí se da importancia al análisis del documento de manera integral, es decir, su incidencia en los procesos de la entidad, así como las funcionalidades que tienen en el exterior. Se da revisión a los trámites en los que incide el documento, su nivel de relevancia y la calidad y facilidad del acceso que éste debe tener. Así pues,
Se identifica y controla el propósito del documento y su intervención en los distintos procesos administrativos, legales, de consulta y de gestión. El proceso de gestión y trámite está conformado por dos procesos: el trámite del documento y consulta de documentos. Trámite es el proceso de administración del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa. Consulta. Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la información que contienen. La consulta garantiza el derecho que tiene un usuario, empresa o entidad o persona natural a acceder a la información contenida en los documentos de archivo o a obtener copia de los mismos. Los préstamos de documentos o consulta en la Contraloría se registran o se atienden a través del módulo SAIA, préstamo de documentos. El procedimiento se encuentra documentado en el Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad. La atención de requerimientos y solicitudes de archivo son atendidas en la Secretaría General por el funcionario líder del proceso de gestión documental. Proceso de organización. Es el proceso mediante el cual se desarrollan actividades de clasificación, ordenación y descripción de los fondos documentales de las entidades, respetando el principio de procedencia y orden original de los documentos de archivo. Es indispensable contar con la tabla de retención documental o la tabla de valoración documental convalidadas para la aplicación de este proceso. La organización documental básicamente se compone de tres fases: la clasificación, la ordenación y la descripción. Clasificación es la fase del proceso de organización en el cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad productora, el fondo, sección, series y o asuntos. En nuestro caso, por ejemplo, el fondo sería la Contraloría General del Risaralda. Una sección podría ser la Secretaría General y una serie documental podría ser las actas o historias laborales. Ordenación documental. La ordenación es la operación archivística realizada dentro del proceso de organización que consiste en establecer secuencias naturales cronológicas y o alfabéticas dentro de las categorías o grupos definidos en la clasificación. En la Contraloría General del Risaralda se manejan en la actualidad dos sistemas de ordenación: un sistema alfabético para la organización de las carpetas o expedientes que conforman los archivos de gestión, siguiendo el orden de las tablas de retención documental convalidadas. Y en el archivo central se maneja un sistema de ordenación numérico. Así pues, se asigna a cada unidad de almacenamiento o caja de archivo un único número de identificación. Y a cada unidad de almacenamiento o carpeta que está dentro de la caja se le asigna un número consecutivo. Para la ordenación de los documentos nos basamos siempre en el principio de orden original, el cual es un principio fundamental de la teoría archivística,
por el cual establece que la disposición física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites. Y como mencionábamos al comienzo, esa secuencia de trámite debe estar relacionada con la secuencia cronológica en que se ha generado cada documento. Descripción documental. Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones materializado en un instrumento que permite identificar, localizar y recuperar su información para la gestión o la investigación, para lo cual se considera necesario realizar las actividades de identificación de las unidades de almacenamiento como cajas y carpetas, y la elaboración de la hoja de control de expediente y el inventario único documental. Estos dos instrumentos son básicos para la localización y recuperación de la información e indispensables para realizar un buen control de la documentación. El inventario documental es el instrumento archivístico que sirve para indicar la cantidad de expedientes que existen en un archivo. Este es el formato único de inventario documental FUID, implementado por el Archivo General de la Nación. La hoja de control es una evidencia de descripción documental de los asuntos o tipos documentales que conforman un expediente. Se encuentra regulado por el Acuerdo 002 del año 2014. Aspectos a considerar en el proceso de organización documental establecidos por el Acuerdo 002 del año 2014, emitido por el Archivo General de la Nación. El proceso de organización documental se lleva a cabo en las diferentes fases de archivo, es decir, en los archivos de gestión, en el archivo central y en el archivo histórico. Transferencia documental. La transferencia documental es el conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validación del formato de generación de la transferencia. Este proceso se realiza teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, con la periodicidad que establezcan las tablas de retención documental en cada entidad y de acuerdo con los cronogramas establecidos por el coordinador o el líder de archivo de la entidad. Hablábamos de las fases de archivo o el ciclo vital del documento en el que se realizan las transferencias. Estas son el archivo de gestión, al archivo central, al cual se realizan las transferencias primarias, es decir, la documentación que ya ha cumplido sus valores primarios. Y posteriormente vienen las transferencias secundarias, que son las que se realizan del archivo central, documentación semiactiva, al archivo histórico, donde la documentación queda en estado inactivo. Proceso de disposición de documentos. La disposición de documentos es la selección de los documentos en cualquier etapa del archivo con miras a su conservación temporal o permanente o a su eliminación de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental. Una vez seleccionada la documentación para la disposición final, debe tenerse en cuenta el cumplimiento de ciertos requisitos. El primero es lo estipulado en la tabla de retención documental.
Si el procedimiento a aplicarse es eliminación, deberá elaborarse un inventario documental con la relación de la documentación que será sometida a eliminación. Este inventario será presentado a consideración ante el Comité Interno de Archivo para su aprobación. Una vez esté aprobado, deberá publicarse el acta de eliminación acompañada del inventario documental en la página web de la entidad para someter a consideración ante la ciudadanía y las partes interesadas, quienes tendrán un término de 30 días para pronunciarse al respecto. Si pasados estos días no se ha recibido observación u objeción alguna, podrá procederse a la eliminación. Si el procedimiento es de conservación total o permanente, es decir, que esta documentación pasará a formar parte del archivo histórico de la entidad, deberá digitalizarse para evitar la manipulación de los documentos y promover su conservación o su preservación. Y los formatos a conservar deberán estar en formato original. Proceso de preservación a largo plazo. El proceso de preservación a largo plazo es el conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. En este proceso intervienen de manera activa el área de sistemas de la entidad. Proceso de valoración documental. Este proceso inicia desde la planificación de los documentos, por medio del cual se determinan los valores primarios y secundarios de la documentación producida. Una vez valorada, se determina su conservación o su disposición y son aspectos que quedan registrados en la tabla de retención documental. Muchas gracias por su atención. Espero que el contenido de este tema sea de gran utilidad para todos.